Iepa lagunok ongi etorri Lastotxapelen kanalera, ongi etorri Fallout New Vegas honetara, eta ikusi duzuen moduan misio berri bat daukagu. Eskerrak zer egin dugun aurretik serifa libratu genuen eta joan gora apur bat inguruak aztertzera, eta agian eraliko dugu trajeren bat jarri behar dugulako serif berri bat hemendik. Eta horretako joan beharko gara gauean mendira. Sartu zonalde batean eta irten misio bat bukatzeko edo. Eta gero saiatuko gara joaten Arantza, eta horretarako egingo dugu magia antzeko bat, izatez ez da magia, erabiliko dugu daukagun arropa bat polboraren gaiztoak engainatu ahal izateko eta bar, eta munizioa lortu ahal izateko. Edo joan gaitezke bilatzera preso dagoen pertsona bat, eta horretarako izan beharko dugulako arropa berezi hori arazo handirik ez izateko eta bar. Bueno, goizak pizkanaka. Hori bai, arropatik jantzen dugunean izango gara etxaia. A ver. Sentitzen dut, baina erasotzen manauzu. Eta aukezen. Hau zen, ez? Uste dut apurrar, no? Segula egin barreko hori bai. Jarri dugu ja jokatu alik esateko tekladorekin eta hau nola mugitzen da orain. Hala, ez dut begiratu nola egiten zen. Bale, egin behar dugu zaguarekin. Ezin du jarri. Ea suste handirik ez dugun topatzenan. Bueno, dirudi bizoirekin ezin garela joan garrera bakarrik. Bagian ez gara joango, ikusiko da.
Eta orain egingo duguna Gora piro gauza orain, beste fakziokoak ikusi gaituzte etxei moduan. Ea leku hori topatzeko gai garen. Vale, ongi goaz. Gauza da zetzein mota topa ditzakegun hemendik. Suposatzen dut nekrofagorik ez direla egongo. Gordeko dugu hemen badezpada. Si salta por los aires, ya no hay nada que hacer. Vale. Gainera inguri honetatik daude dolkariak, eta ez ditugu horrelakorik nahi gurekin. Vale. Mariodia gartzela. Vale, dakigu hortik ez garela joan behar.
mierda. ¿Te gusta esto? Lo sí. A ver. Vale, caca. ¿De qué iba esto? Vale, jarraitu dezagun. Vale, gauzak bizkanaka egitea asko ere hobeto.
qué iba esto? ¿De qué iba esto? ¿Te gusta esto? ¿Has tenido bastante? ¿Has tenido bastante? ¿Eh? A ver. Visitar. Si salta por los aires, ya no hay nada. No conozco a nadie que haya venido aquí voluntariamente. A menos, claro está, que venga buscando problemas. ¿Cuál es tu caso? A No ver. creas o no, fui sheriff en un pueblo que hay al oeste de aquí. Digamos que la justicia es algo más lenta de la cuenta, y yo contribuí a agilizarla demasiadas veces. No me arrepiento de nada, pero cumpliré mi condena. Que conste que no me quejo, ¿eh?
Suponiendo que el trabajo fuera acompañado de un indulto de la RNC, que sería lo suyo, tendría que poder hacer las cosas a mi manera. Hay una serie de procedimientos, pero a veces son una pérdida de tiempo. Necesitaré tener la certeza de que no voy a acabar de nuevo en la cárcel. Muy bien. En ese caso intentaré hacer una salida discreta. Tampoco hay por qué anunciarlo a bombo y platillo, ni nada por el estilo. ¿Qué hacer? Vale. Ah, no, és aquí. Gordeko dugu. Ordu bat. Bai, badakit. Baina oraingoz horrela asko zero beto nago.
Ez hori ez. Letteren ez gara iztua. Oatzemak bizkanaka, bizkanaka. Colega, últimamente la lucha se pone cuesta arriba. No sé cómo vamos a manejar tantos conflictos. Bizkanaka, bizkanaka noski. Eta pazientziarekin. Que el cantimplora. Orain hemen egin dezakegu gorde. Hemen zenbat eta gehiago gorde asko zer hobeto orain. Hemen ez dago inor. Badago jendea. Se gelditu da apur bat da raro. Bai.
A ver... Tenido bastante. Orain aztertu alduguna. Gomorra. Gordeko dugu berriro.
Nacional de Ribat. Pero bueno. Bueno, dena da mutazioa Australia dirudi. Ah,
Vale, ya dirudi gaiztuak garela. Epa. Goazen gora. Goazen gora. ¿Vienes del norte? Hay que estar loco para aventurarse por esas carreteras. En el puesto de avanzada de Mohammed, básicamente vigilo la nada. Es como un redil de brahmanes para caravanas. Llevan aquí paradas una temporada esperando que se despejen las carreteras que van al norte. O a que les den los permisos. Veo que has ido por caminos de los malos. Si quieres quitarte el polvo, ve a los barracones. Allí hay un bar. No es gran cosa, pero menos da una piedra. Esos dos representan la unificación. Sobre todo dan buena sombra, pero cuando nos alcance la legión no servirán de mucho más. Yo no sé nada, pero si vienes del norte significa que puedes viajar con más libertad que la mayoría. Prueba en los barracones. Lo mismo alguien necesita que vayas a algún sitio, pero ten cuidado si subes a la azotea, que puede haber un tirador. Y si necesitas reparar tu equipo, pásate por el cuartel general. Habla con el comandante Knight, puede ayudarte. Siempre que tengas un boli que pinte. Vale. Cuídate. Hola, ¿qué hay? ¿Necesitas algo? A ver. Claro, esto es todo lo que tengo.
Hola. Vale, son el de Berría. Cuando me dieron esta misión, esperaba que hubiera algo más de juegos de azar. 어디선가. Caravana, ciudadano, peregrino. Solo necesito algo para el libro de registros. Llevo un seguimiento del tráfico en el puesto de avanzada, aunque ahora entran más que salen. Si buscas al oficial al mando, está en la parte de atrás, aunque tiene mucho lío. Si hablas con él, sé breve. Ah, y si necesitas que le echemos un ojo a tu equipo, podemos ponerlo a tono. En cuanto rellenes el pedido y firmes el papeleo de las piezas, claro. Brim, la unidad de Hayes está estacionada allí y estamos teniendo problemas con algunos convictos de la RNC. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Uno de los bandidos de la pólvora? No nos han traído más que problemas. ¿Por qué íbamos a querer que uno de ellos tenga responsabilidad oficial? Adiós. Has vuelto por lo que veo. ¿Necesitas algo? Brim, la unidad de Hayes está estacionada allí y estamos teniendo problemas con algunos convictos de la RNC. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Uno de los bandidos de la pólvora? No nos han traído más que problemas. ¿Por qué íbamos a querer que uno de ellos tenga responsabilidad oficial? No creo. No voy a comprometer mi palabra por un convicto cualquiera. Ah, caballero. No debe ser de aquí. En ese caso, no sirve de nada mostrarse demasiado amistoso. Esto no es la República. Extrañamente, la Legión es más comprensiva con las amistades. Aquí no está tan bien aceptado. No es que no quiera que seamos amigos, es solo que no quiero pregonarlo en el puesto. Que yo trabajo aquí. Yo... no sé, quizá en otro momento. Cuando me ordenen volver a Vegas, quizás. Ojalá todo fuera distinto, pero puede que tarde un tiempo. Si tienes que reparar algo, avísame. Yo puedo firmar la orden. Si hay chapas de por medio, te lo puedo devolver. ¿Ayuda? Bueno, pues podrías hablar con el Ranger Jackson. Puede que tenga algo para ti. Es un poco el que maneja el cotarro aquí. Sobre todo envía informes al oeste y no suelen ser precisamente buenas noticias. Brim, la unidad de Hayes está estacionada allí y estamos teniendo problemas con algunos convictos de la RNC. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Uno de los bandidos de la pólvora? No nos han traído más que problemas. ¿Por qué íbamos a querer que uno de ellos tenga responsabilidad oficial? Adiós. ¿Qué hora hay? Has vuelto por lo que veo. ¿Necesitas algo?
Brim, la unidad de Hayes está estacionada allí y estamos teniendo problemas con algunos convictos de la RNC. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Uno de los bandidos de la pólvora? No nos han traído más que problemas. ¿Por qué íbamos a querer que uno de ellos tenga responsabilidad oficial? Adiós. Cuando patrullas por el Mojave, casi te dan ganas de que llegue un invierno nuclear. Parece que tenemos un nuevo visitante en el antiguo corral de brahmanes. La gente no suele venir aquí porque sí, solo es una vía de paso. Y si vas de paso, mala suerte. El camino del norte está destrozado y si doy vía libre a una caravana no lo lograrán. ¿Ayuda? No, a ver, aprecio... Bueno, espera, sí, podría servirme de ayuda. Y tienes pinta de apañártelas bien. Tengo que poner en marcha las caravanas otra vez. Eso significa abrir una ruta por el norte. Por la carretera es imposible avanzar, está atestada. Gracias, de verdad. Vuelve cuando termines. Podría hacer como que pierdo algunos suministros y pagarte con ellos. Buenas noches. Hola. Vale. Sarma gehiago beharko dut.
Bueno, pizkanaka bada. Vale, Wasserman. Niveles igarotzen garenean. Hogeita zazpi. Pizkanaka egiten badugu. Libururik ez daukagu, ez? Vale. Cuando patrullas por el mojado, casi te dan ganas de que llegue un invierno.
Gracias por la ayuda. Ojalá tuviera más trabajo para ti, pero por el momento el radar no muestra nada más. No, me refería a que quizás consigas recursos por otras vías. En el puesto no se permite contratar a mercenarios. Digamos que 1 o 2 formularios de petición se pueden perder y nadie lo va a comprobar. Por eso aquí tienes, pero que quede entre nosotros. Hola. Hola. Bueno, gordeko dugu berriz ere. Hola. Vale, zer egin genezakegu. Hola. Oí tus pasos al subir la rampa. No me parecían ni de soldado ni de mercader. ¿Eres mensajero? En tal caso, este puede ser tu día de suerte. Si no te importa caminar un poco y tienes buena vista. ¿Eres mensajero? En tal caso, este puede ser tu día de suerte. Si no te importa caminar un poco y tienes buena vista. Vale. Creo que hay problemas en Nipton. Desde aquí no hay tráfico por las carreteras, y aunque eso pueda explicarlo, lo del humo de la ciudad, no. Seguro que han sido atacados. Lo que necesito saber es si hay supervivientes. Con tanto humo, podrían haber sido los bandidos de la pólvora. Si no queda nadie, estarán en el ayuntamiento de Nipton. Ve allí, echa un vistazo e infórmame de lo que encuentres. Está bien. Mírate, con motivación y deseando partir. Ojalá el resto mostrara esa misma actitud. Escucha, no quiero que te maten por eso. Así que como vayas y te metas en problemas, pediré tus ojos y tus orejas, no tu cabeza. ¿De acuerdo? Kimball es Kimball. No sé dónde tiene la cabeza ni el culo. Las familias de las caravanas causan problemas. La mafia se pone nerviosa. Lo normal. Mira,
Si quieres cotorrear, ve al bar de abajo y ponte a escuchar chorradas. Yo tengo que seguir vigilando y luego rellenar el registro del día. Ten cuidado o acabarás cayendo como el resto. Ah, vale. Gauzetan non egin dezakedan behintzat ordu bete lo. Agian ez. No, pizkanaka. Bergara Arantza. Eta animali asko hongo dira. Arantza ez da. What a man.
¿Eso bastante? Nirea saldu behar diat dena saltzen diren gauzak hemen. ¡Yo! Huele el aire. Me lo bebería como si fuese alcohol. ¿Bromeas? Jamás me había sentido mejor. ¡Sí! ¿Cómo que qué lotería? ¡La lotería! ¿Cuál si no? ¿Tú eres imbécil?
La única lotería que importa. Dios, mira cómo huele el aire. ¿Bandido de la pólvora? ¿Qué? Ah, sí, claro, sí, antes era uno de ellos. Pero eso se acabó. Los bandidos de la pólvora son poca cosa, colega. Yo soy un ganador. He ganado la puta lotería. Adiós. Ordu bat. ¿Has visto eso? Esa puta loca me atacó de repente. No mucho. La conocí en la carretera hace unos días y hemos estado viajando juntos desde entonces. De hecho, estábamos flirteando cuando de repente sacó un arma y me empezó a gritar para que le diera mis chapas. Ahora que lo pienso, se rió cuando le lancé el dinero. Creo que lo que en realidad quería era mi collar de la fortuna. Sí, de vez en cuando encuentras chapas con una estrella azul. Son una rareza, por eso empecé a coleccionarlas. Cuando reuní unas cuantas me hice un collar, pensé que me darían suerte. No lo dudes, es la última vez que recojo a alguien rezagado en la carretera, te lo juro. A ver. Me cago en la hostia puta. ¿Te estás cachondeando de mí? Primero me machacan las piernas y luego el puto ángel de la muerte de los bandidos de la pólvora. ¿Qué cojones tienes contra nosotros, tío? La puta que te parió. Si me quieres muerto, dame 15 MDX y la palmaré de una buena sobredosis, ¿vale? Joder. La Legión, eso es lo que pasó. ¿A ti qué cojones te parece? De puta chorra. Así soy yo de suertudo. Estás mirando al segundo premio de la lotería de Nipton. El capullo de Swanwick se llevó el primero, así que a él no le hicieron nada. No es que viniéramos a Nipton a jugar. Mi gente y yo logramos secuestrar a unos soldados de la RNC que habían venido a la ciudad a chingar. Todo estaba arreglado con el canalla del alcalde. Íbamos a pedir un rescate y quedarnos con sus armas. Una buena jugada. Ocupamos nuestras posiciones y lo siguiente que sabemos es que estábamos rodeados por esos putos chalados de la Legión. Nos arrastraron al centro de la ciudad con todos los demás. Y el gilipollas ese con un perro en la cabeza empezó a decirnos que éramos mala gente. Dijo que teníamos que ser castigados por lo que habíamos hecho. Pero no todos, solo algunos. Y luego le dio a todo el mundo un boleto de lotería.
¿Tú qué crees? Ala. Empezó a sacar boletos, y así es como fue castigada la gente. Primero salieron los afortunados perdedores, que fueron decapitados. Supongo que lo de afortunados es porque la muerte fue bastante rápida. Luego vinieron las crucifixiones, que fueron un huevo. A los que salieron en tercer lugar los esclavizaron. A mí me tocó quedarme sin piernas, y al ganador lo dejaron libre. ¿Cómo qué? Adiós. Bueltatuko gara. What's a man? Ah. Horrela hobeto. ¡Toma!
Guasemang. Mañana la saldo al dugu guk, hori desde aquí dana. ¿Has tenido bastante? ¡Cuidado! Hola, ¿qué hay? ¿Necesitas algo? Claro, esto es todo lo que tengo. ¡Vaya! Orain beste misioa egitea lortzen dugun. Bestela nahikotxe sufrituko dugulako. Muy buenas. Hola. Vale, Juan Vergara ahora. ¿Aún no has mirado lo del ayuntamiento de Nipton? La estela de humo no mengua. ¿Tanto se ha adentrado la Legión en el oeste? Tienes que estar de cachondeo. ¡Demonios! Eso no está fuera de la frontera. Están entrando. Y rápido. Nipton no era la ciudad más agradable, pero... está bien. Gracias por comprobarlo. Espero que así me tranquilice. Estoy más nerviosa que nunca.
A menos que tú quemaras la ciudad, no te culpes. Las cosas se van a poner mucho peor antes de que acabe el año. Gracias por pasarte por allí y volver, aunque sea con malas noticias. Ojalá tuviéramos tropas de sobra para ir de caza, pero hay orden de quedarse. El puto Mojave se está yendo al infierno, y lo único que puedo hacer es sentarme aquí y mirar cruzada de brazos. A ver. Cuando patrulla... Has hecho muy bien por aquí y eres un ejemplo para el resto. Sé que el Ranger Jackson lo aprecia. Prim, la unidad de Hayes está estacionada allí y estamos teniendo problemas con algunos convictos de la RNC. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Uno de los bandidos de la pólvora? No nos han traído más que problemas. ¿Por qué vamos a querer que uno de ellos tenga responsabilidad oficial? De acuerdo. Si su sentencia está cerca, puedo intentar que le perdonen. Prim es importante para nuestro comercio desde California, así que no estaría de más contar con alguien que nos debe un favor. ¿Más todavía? No sé, pregunta por ahí. Pero la verdad es que para el poco tiempo que llevas aquí nos has ayudado un montón. Señor. Vale. Es que reaccionarle a Rimendela. Vale, me han dado. Hola. Gracias por conseguirme el indulto. Los chicos y yo nos encargaremos de proteger Prim. Descuida. Creo que Cook estuvo detrás de todo. Yo preferí no mirar. No quise saber nada del tema. Me quedé por allí pensando que la RNC aparecería y pondría algo de orden. Como tú comprenderás, no quería que me echaran a mí la culpa. Una especie de rebelde que se opone a la RNC. Hay gente a la que no le gusta que le impongan nada ni le digan lo que tiene que hacer. Hoy por hoy los que mandan son Eddie y los suyos. Tienen las armas y la dinamita, así que son ellos los que dirigen el cotarro. Se fue hacia el norte con algunos de los demás. No dijo ni a dónde ni por qué se iba. Solo sé que tiene cuentas pendientes con la RNC. Ten cuidado ahí fuera.
A ver. Ba, beno lagunok. Hau izan da dena, espero dut gustoko esan zaizuela. Eta hurrengoan gehiago. Agur.